Un saludo grande, amada familia, desde aquí de Monte y de familia a familia. Agradecidos profundamente por un año muy especial para todos nosotros, para la Iglesia del Señor. Y desde aquí, de lo más profundo del corazón, quizás desde el living de casa, por decirlo así, algo que hemos recreado aquí, queríamos conectar al living de tu casa, donde la familia es lo esencial, pero donde en estos días que se acercan, nuestra vida tiene que estar enfocada en lo que realmente ha transformado. Lo que parece insignificante para la humanidad tiene consecuencias eternas. Y me gustaría que juntos, como quien toma una cámara y con sensibilidad, sin apretar el gatillo, simplemente busca afinar, busca la visión justa para la gran foto. Queremos hacerlo a través de la palabra de Dios en esta Navidad. Ir realmente a lo que es esencial en la Navidad. Y muchas veces las cosas que Dios hace en estos días, hace a través de la historia, no se adecuan a nuestro estilo de vida, a nuestras formas de pensar, ni tampoco las cosas que Dios hace se adecuan quizás también a nuestras formas de desear. Y Dios irrumpe en nuestra vida como lo hizo en un momento de la historia. Pero antes de seguir quizás animando nuestro corazón y animándote también desde aquí, desde el living de nuestra casa, allí donde tú te encuentras también en tu casa, leerte uno de los pasajes históricos más relevantes que están ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Algunos dicen que Lucas no era simplemente un médico, sino un gran historiador. Algunos hombres contemporáneos y otros estudiosos dicen que Lucas era mucho más relevante que los filósofos y los historiadores seculares en la manera que relata. No se pierde detalle, hace una obra tremenda ahí en capítulo 2 en Lucas y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Hay relatos, hay lugares, hay personas, pero hay por qué. Se da razón de por qué se hacen las cosas. Y para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El versículo 8 aparece como descontextualizado porque comienza con los pastores. ¿Qué tenían que ver los pastores aquí? Había pastores en la misma región, como quien pinta un cuadro y pone más personajes en la historia. Era lo que Lucas estaba haciendo, pero porque él entendía quizás las palabras de Pablo que escribe a los Gálatas diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Gálatas 4:4, es importante, envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer bajo la ley. Importante, por tanto sigue describiendo: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y es interesante el versículo 19. Pero María
guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se habían dicho. Pienso en las cosas insignificantes muchas veces que nos pasan por alto, son las que realmente tienen consecuencias eternas. Cuando pensamos en la Navidad, ¿qué piensas? Estamos en casa, estamos hablando de manera familiar, de manera fraterna. ¿Qué es lo que te viene a la mente en estos días cuando piensas en la Navidad? Y pensamos, ¿dónde vamos a comer? ¿Cuál será el lugar que vamos a escoger? ¿Cuántas personas nos vamos a juntar? Si pasamos el protocolo o no de las familias que nos permiten que nos juntemos. También cómo vamos a decorar la casa, el lugar. ¿Cómo nos vamos a dividir los platos? ¿Quién trae platos calientes? ¿Quién trae platos fríos? También comenzamos a pensar cuál será la hora oportuna para ir a hacer las compras. ¿Por qué? Porque no queremos hacer filas, porque no queremos estar abarrotados en un tráfico que es imposible para llegar al supermercado. Tantas cosas vamos pensando y esto es interminable la lista que se hace de prioridades que para nosotros se transforman en cosas significantes. ¿Qué plato vamos a comer? ¿Qué estilo de comida? ¿Cómo va a ser la decoración? Amigos míos, la esencia y la Navidad para muchos cristianos pasa por arriba. Y no debe ser esta Navidad igual. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado en este tiempo. Dios se ha manifestado de una manera increíble. Su palabra no ha estado presa. Debemos ajustar nuestra visión en estos días acerca de lo relevante de la historia. Ajustar la visión porque lo insignificante tiene consecuencias eternas. ¿Sabes? Muchos bebés nacían en la época de José y María. Mismo al adentrarnos en la historia, cuando hablamos de María, hablamos de José, hablamos del establo, hablamos del ganado que estaba alrededor, de los pastores. Realmente son cosas pormenores. Muchas veces nosotros observamos esas cosas y decimos, wow, ¿sabes? Había personas que nacían, bebés que nacían también en lugares pobres, y había personas que tenían que viajar en sus asnos por muchos kilómetros para estar en ese lugar. O sea, no había nada de significante en este relato. Lo que había de significante en este relato es lo que Pablo dice a los Gálatas en 4:4, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. ¿Sabes? Dios puso los personajes en su lugar. Es como un gran escenario. Lo pone Augusto César, una de las castas políticas más inmorales que puede haber tenido la historia, porque sobre ellos después se iba a suceder un montón de emperadores que serían trágicos para el cristianismo. ¿Sabes? Augusto César mandó a empadronar y entonces mandó a hacer el censo. Por mucho tiempo los que vivían en Palestina, por ser judíos, no se empadronaban porque la ley no se lo permitía ser parte del ejército, pero en este momento lo hace. Entonces los empadronaron por nación y por tribu. Por eso José tuvo que ir a su ciudad, a sus ancestros. Dios no hace las cosas por acaso. Dios mueve el imperio. Dios puso a Augusto César en la historia porque la historia era particular. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, César Augusto estaba ahí porque el dedo de Dios lo había puesto ahí. Porque si Dios no ponía a César Augusto ahí, el asno no podría traer a la mujer encinta. Y también podemos ver que no solo Augusto César hace parte del puzzle, sino también los pastores que estaban ahí. La ciudad, cuando pensamos en Belén, Belén tiene datos históricos. Cuando Raquel tiene a su último hijo, a Benjamín, vemos que muere, expira, entrega su vida, pero también de camino a Belén son enterrados sus restos. Y que cuando pensamos también en 1 Samuel 16, 1 al 2, el Señor le dice a Samuel, deja de llorar a Saúl. Llena de aceite el cuerno y bate a la ciudad de Belén,
porque de Isaí te saldrá rey. Qué precioso. Pero también es una tierra de pastores. ¿Y sabes algo? La historia dice, había pastores en la misma región. No te pierdas las cosas insignificantes. Augusto César, la ciudad de Belén. Miqueas 700 años antes dice 5:2, que de ahí salía el Señor, desde el que es de los principios, desde que es de la eternidad. El que gobernaría el mundo saldría desde Belén. Vamos resumiendo y terminando, quizás para animar nuestro corazón, ahí en el living de tu casa y yo en el living de mi casa, decirte, no queremos perdernos las cosas que son significantes en la vida. Entonces, animarte a decirte que los pastores que estaban ahí no eran pastores comunes, porque la historia los relata. Algunos dicen que el Mesías se revelaría del Migdal Eder, de la torre de los pastores. Y sabes, algunos rabinos, algunos historiadores dicen que estos pastores no eran pastores comunes, eran los que guardaban el ganado, era el que guardaban los ganados que iban a ser sacrificados para el holocausto. ¡Wow! Ahí nacería el Rey de Israel. Ahí nacería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí nacería el pastor, el gran pastor, como lo dice Hebreo, el príncipe de los pastores, que vendría también por su iglesia, como lo dice Pedro. Amados amigos, cuando piensas en la Navidad, ¿en qué piensas? Quizás es un momento en esta comunión que juntos hemos vivido un año durísimo, un año quizás plagado de tristeza, la despedida de seres queridos, pero despedidas aún más no por el distanciamiento temporario de aquellos que amamos, sino porque no los pudimos despedir como hubiésemos querido. También quizás hemos sido afectados económicamente y esto ha traído dolor, incertidumbre, inestabilidad, quizás en los fundamentos de nuestro hogar. Quizás estás ahí pensando en un hijo que no está bien con el Señor, que lucha con la fe que quizás es una religión y no le encuentra sentido. Quizás un hijo que se apartó, quizás tu familia se enfrió en la fe. Y bueno, llega la Navidad y es como que nada pasa. Total, es cuestión de elegir el plato frío, el plato caliente. Es cuestión de ver en qué casa comemos y con quién nos juntamos. Una fiesta más. No te pierdas los detalles. No te pierdas que Augusto César fue puesto por el dedo de Dios. No te pierdas el detalle de la Navidad, la natividad. Tiene un sentido transformador porque el Señor hizo que el Hijo de Dios naciese ahí en Belén, casa de pan. Él es el pan de vida para ti, para mí, pero también tierra fructífera, porque de ahí saldría la bendición para la humanidad, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Déjame que termine con Isaías capítulo 9, verso 6, para animarte. Decía también el profeta Isaías, hablando de este niñito Jesús. No te pierdas lo esencial. Augusto César, Belén, los pastores, vos y yo, frente al niño Jesús. Detalles que van a ser de esta Navidad la Navidad más importante de tu vida, que te encuentres con ese niño que puede cambiar la existencia, que puede cambiar la razón de ser, aunque pienses que lo que Dios hace no se adecua a tu manera de pensar y de sentir. Quiero animarte con estas últimas palabras, y dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, ahí en Isaías 9:6, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Que esta Navidad, al mirar al niño Jesús, sea una expresión de admiración, pero también sea tu consejero, admirable y consejero, Dios fuerte en el medio de la pandemia, el Dios que se levanta como el Dios de los ejércitos, comandando a sus huestes
para que tú y yo estemos tranquilos, dice el Salmo 46:10. Padre eterno, el Dios y soberano, como le llama Judas en versículos 3 y 4, pero también el príncipe de paz. Aquel príncipe de pastores que has de venir por vos y por mí. Amigos, ha sido un honor poder compartir esta caminada en este año tan particular. Pero recuerda, tu fe y mi fe están basados en un momento histórico, en una ciudad histórica, en hechos históricos. Nuestra fe es histórica, la redención es histórica, la justificación es histórica, la iglesia del Señor es histórica, la palabra de Dios es histórica, los manuscritos son históricos, la redención absoluta es histórica, porque eso hace a la historia de nuestra fe. Un día nos encontraremos frente al Señor y nos gozaremos juntos de una redención, de una salvación tan grande como dice el autor a los Hebreos. Dios te bendiga y que esta Navidad sea una Navidad significativa.